El examen físico del adolescente. El examen físico debe ser la prolongación de la entrevista. Por lo tanto, la necesidad de respetar al máximo su intimidad van a generar unas necesidades que se pueden agrupar en 2 puntos. El primero es que el examen debe realizarse en una sala aislada, y la presencia de familiares dependerá de la edad, sexo o circunstancias individuales del paciente. El punto 2 son los utensilios de exploración. En su mayoría se va a utilizar lo que en otras edades, pero con las dimensiones adecuadas. Y para la exploración genital son necesarios el orquímetro de Prader y una fuente luminosa. También se van a necesitar las gráficas de desarrollo pubelar de Tanner, y es útil que las acompañemos de esquemas fáciles de entender para los adolescentes. La sistemática exploratoria. En esta se va a describir la práctica habitual del examen físico, puntualizando en los diferentes aparatos y características más específicas de la adolescencia. En la inspección general se basa en la primera impresión que se hace durante la entrevista, y esta inspección acabará al final de la exploración. En el aspecto general se verá cómo están vestidos, su higiene, sensación de salud, enfermedad y facies. En la piel, la mucosa y faneras se buscará el hirsutismo, acné, tatuajes, zonas de punción o fibrosis en los nudillos. La impresión global sobre el crecimiento y estado nutritivo y constitución, y al final la actitud durante la misma exploración. También se verán algunas adenopatías cervicales, supraclaviculares, axilares e inguinales, ya que los tumores son la primera causa médica de mortalidad en el adolescente. Casi la mitad son del tejido linfoide y órganos hematopoyéticos. De ahí empezaremos en la cabeza, que veremos la morfología y datos sobre los órganos faciales. Y después será el cuello. En este se palpará la tiroides y descartará la presencia de bocio. Si se detecta, no se considerará como hiperplasia fisiológica hasta haber procedido a una investigación sistemática. En el tórax se hace una inspección y palpación torácica, donde valoramos si hay presencia de dolor y una buena expansión. En la valoración respiratoria lo valoramos con espirometría y otros tipos de instrumentales para descartar patologías como el asma. En la valoración cardiocirculatoria se hará una auscultación cardíaca. Ahí habrá que prestar atención en la detección de los ruidos cardíacos, como sibilancias y soplos. En la valoración de las mamas, como en la exploración de genitales, es importante que se vaya explicando lo que hacemos. En las mujeres se valoran las areolas, los pezones, tamaño, color y superficie. Ante la valoración del abdomen se puede encontrar comúnmente un abdomen doloroso en una adolescente sexualmente activa. Buscar minuciosamente signos de irritación peritonea dan lugar a una enfermedad inflamatoria pélvica. En la valoración de genitales en pacientes femeninas debemos establecer el estadio puberal del vello púbico, inspección, palpación de genitales externos como el clítoris, uretra, himen, introito, y valoración de lesiones o exudados anormales. En exámenes de genitales internos obligado en adolescentes con actividad sexual. Y en los pacientes masculinos establecer el estadio del vello púbico, igual que en las mujeres, y el desarrollo genital, longitud de pene, desarrollo y pigmentación escrotal y volumen testicular. Inspección perianal. La inspección perianal se realiza solo cuando los datos de anamnesis lo aconsejan o se aprecia algún tipo de lesión. El examen rectal, por su parte, se realiza solo cuando existe dolor rectal, secreción y problemas urinarios. Es mejor explorar el ano en posición genupectoral y pidiéndole al paciente que haga la maniobra de Valsalva para poner de manifiesto lesiones, hemorroides internas o prolapso rectal. En estas edades se debe sospechar de cualquier lesión poco habitual, como pueden ser hemorroides, pólipos o centinelas, y que además no cedan al tratamiento. Aparato locomotor. Comprobamos primero la simetría global del cuerpo con el test de la plomada en visión posterior y lateral. Después se realiza un examen de la columna vertebral en la que se hace la inspección de la movilidad, vicios posturales, zonas dolorosas. Para ello se realiza el test de Adams y se complementa con el escoliómetro. Estas pruebas nos muestran si existe alguna simetría en columna vertebral, como puede ser la escoliosis, cifosis y lordosis. Las extremidades se examinan con el fin de descartar dismetrías de miembros inferiores con compás pélvico y midiendo los miembros inferiores. Además, se debe valorar la movilidad articular, el dolor y la hipersensibilidad, el desarrollo, tono y fuerza muscular, para la cual nos podemos ayudar de un dinamómetro, las rodillas y los pies. Finalmente se explora la marcha siguiendo una línea recta con los ojos abiertos y cerrados, primero con el paso normal y después de puntillas sobre los talones y en tanto. Sistema nervioso.
Aparte de los accidentes y los estados de intoxicación por drogas que pueden afectar al sistema nervioso central, la patología neurológica más frecuente en esta edad son las cefalias vasculares y psicosomáticas. Es por esto que es necesario explorar de manera habitual con el objetivo de descartar posibles tumores intracraneales. Como complemento del examen del aparato locomotor, el examen neurológico valora los reflejos superficiales y profundos, los pares craneales, la coordinación estática con el test de Romberg y la dinámica con la maniobra dedo-nariz y talón-rodilla. Finalmente, el fondo de ojo, para lo cual se utiliza un oftalmoscopio. Se le realizarán un examen de somatometría y medidas en el cual mediremos peso, talla, segmentos de velocidad de crecimiento. También se le medirán los pliegues, esto en caso de que el adolescente sea obeso. También se le medirá la presión arterial con una técnica adecuada en la cual tenemos que tener en cuenta que el adolescente debe estar tranquilo y sentado, recargando el brazo en una superficie. Eso sería el examen de somatometría. Vamos a hacerle un examen de otorrinolaringología en el cual nos daremos cuenta cómo está funcionando su nariz, su garganta y sus oídos. De esta forma debemos de incluir también sistemáticamente la rinocoscopía anterior para observar la mucosa nasal y, si es posible, una impedimiometría para valorar el correcto funcionamiento del tubario y del oído medio. Se le hará un examen sensorial en el cual veremos su agudeza visual. Descartaremos que presente estrabismo, veremos cómo ve las cosas a color. También se le hará un examen de audición, porque hay que tener en cuenta que los adolescentes por lo general escuchan la música o los videos a alto volumen. Entonces esto será con el fin de prevenir al adolescente sobre los efectos del ruido y los daños que puede generar. Se le realizará un examen bucodental en el cual nos daremos cuenta si presenta o no halitosis, revisaremos labios, mucosa yugal, encías, lengua, paladar y el suelo de la boca. También verificaremos que no presenta ninguna malformación en los dientes, veremos si presenta caries o gingivitis, que debemos de tener en cuenta que por lo general así es debido a que los adolescentes no suelen tener una buena higiene bucal.